Estaremos llevando un caso que estremeció a Estados Unidos y el mundo entero. El caso de Johnny Williams. Confesó un crimen que no cometió, no porque fuera culpable, sino porque el sistema lo convenció de que no había otra salida. La historia de Johnny Williams no comienza con un crimen, comienza con muchas otras historias de injusticia en Estados Unidos, con una suposición, con una presión indebida y con una confesión que nunca debió existir. Es una historia que expone una de las grietas más peligrosas del sistema penal estadounidense: la facilidad con la que una persona inocente puede ser llevada a incriminarse a sí misma cuando el miedo, la manipulación y el poder del Estado se combinan entre sí. Johnny Williams era un hombre común. No tenía antecedentes violentos, no era un criminal habitual ni una figura conocida por las autoridades. Era simplemente una persona que vivía su vida sin imaginar que en cuestión de horas su nombre quedaría marcado por una acusación devastadora. Todo cambió cuando fue señalado como sospechoso de un delito sexual que ocurrió en California. Desde ese momento su vida entró en un laberinto del que tardaría años en salir. La investigación policial comenzó sin pruebas sólidas. No había ADN que lo vinculara directamente con el crimen. No había testigos presenciales que lo identificaran de manera inequívoca. No existía evidencia forense. Sin embargo, lo que sí había era presión y miedo. Y esa presión se transformó rápidamente en una estrategia: convencer a Johnny Williams de que su situación era irreversible, de que la policía ya tenía todo en su contra, de que resistirse solo empeoraría las cosas. Durante el interrogatorio, los detectives utilizaron una táctica conocida y documentada en cientos de casos de confesiones falsas. Le aseguraron que existía una prueba irrefutable que lo incriminaba. Le hablaron de supuestos videos, de resultados de ADN inexistentes, de testigos que jamás declararon. Nada de eso era real. Pero Johnny no lo sabía. Para él, la policía representaba la autoridad, la verdad institucional, el poder absoluto del sistema. Las horas pasaban, el interrogatorio se alargaba, la fatiga mental se acumulaba. Johnny fue aislado, confrontado, presionado psicológicamente. Se le insinuó que, si cooperaba, las cosas podrían resolverse de forma más benigna. Se le hizo creer que admitir algo, aunque no fuera cierto, era la única salida razonable. Y así, poco a poco, se fue construyendo una confesión que no reflejaba la realidad, sino el resultado de una coerción sistemática. Este punto es fundamental para entender el caso. Johnny Williams no confesó porque fuera culpable. Confesó porque fue llevado a creer que no tenía alternativa. Confesó porque el sistema le presentó una realidad falsa y lo empujó a aceptar una confesión. Confesó porque, como muchos otros antes que él, pensó que decir lo que la policía quería escuchar era la única forma de sobrevivir al proceso. La confesión se convirtió en la pieza central del caso. A pesar de la ausencia de pruebas, a pesar de las inconsistencias internas del relato, a pesar de la falta de corroboración independiente, la fiscalía construyó su acusación alrededor de esas palabras arrancadas bajo presión. El jurado escuchó una confesión y, como ocurre con frecuencia, le dio un peso desproporcionado. Una confesión equivale a culpabilidad, incluso cuando está viciada desde su origen. Johnny Williams fue condenado. Su vida quedó suspendida en una celda, marcado por un estigma que no le pertenecía. Años de encarcelamiento siguieron a esa decisión judicial. Años en los que proclamó su inocencia mientras el sistema lo ignoraba. Años en los que su nombre era solo otro expediente archivado en una prisión estadounidense. Pero la verdad tiene una forma persistente de emerger. Con el tiempo, nuevas revisiones del caso comenzaron a cuestionar los fundamentos de la condena. Expertos en psicología del interrogatorio señalaron las tácticas coercitivas utilizadas por la policía. Abogados defensores y organizaciones dedicadas a revisar condenas erróneas empezaron a analizar las inconsistencias del proceso. Y finalmente la evidencia científica, esa que nunca debió ser ignorada, habló con claridad. Las pruebas de ADN ausentes o malinterpretadas en el juicio original mostraron que Johnny Williams no era el autor del delito. La confesión, lejos de ser una prueba de culpabilidad, quedó expuesta como lo que realmente era: un producto de manipulación psicológica. El sistema, que antes había cerrado filas contra él, no tuvo más remedio que reconocer el error.
La condena fue anulada. Johnny Williams fue exonerado. El Estado admitió que había cometido una injusticia, pero ninguna exoneración devuelve los años perdidos, las oportunidades truncadas, el daño emocional y psicológico de haber sido tratado como culpable siendo inocente. La libertad llegó tarde, como suele ocurrir en estos tipos de casos. Este caso no es un hecho aislado, es parte de un patrón estructural. En Estados Unidos, una proporción alarmante de exoneraciones por ADN involucra confesiones falsas. Personas jóvenes, personas vulnerables, personas sin recursos, personas que confían ingenuamente en el sistema que a veces es corrupto. Johnny Williams encaja perfectamente en este perfil. El problema de fondo no es solo el policíaco, es también jurídico, es cultural, es sistemático. La presión para cerrar casos, la dependencia excesiva de confesiones, la falta de control efectivo durante los interrogatorios y la desigualdad de poder entre el Estado y el acusado crean un terreno fértil para cometer errores y devastadores. Cuando la verdad estorba, el sistema a veces opta por la versión más conveniente, no por la más justa. El caso de Williams obliga a hacer una pregunta incómoda. ¿Cuántas personas siguen encarceladas hoy por confesiones falsas que nadie ha revisado? ¿Cuántos aceptaron acuerdos de culpabilidad no porque fueran culpables, sino porque tenían miedo? ¿Cuántos abogados, fiscales y jueces prefirieron la rapidez del cierre a la profundidad de la verdad? Así como Brian Vance fue persuadido por su propia defensa para aceptar una culpa inexistente, y así como Jeffrey Deskovic fue presionado hasta confesar un crimen que no cometió, Johnny Williams es otro ejemplo de cómo el sistema puede fallar de manera catastrófica, no por falta de leyes, sino por falta de ética profesional, de humanidad y de voluntad para reconocer errores a tiempo. Hoy, su historia sirve como una advertencia para jóvenes que creen que cooperar siempre es lo mejor, una advertencia para las familias que confían ciegamente en el sistema. Una advertencia para una sociedad que suele creer que si alguien está preso, algo habrá hecho. La historia de Johnny Williams no es solo su historia, es la historia de un sistema que necesita ser observado desde muy cerca. Es la historia de cómo la verdad puede ser silenciada durante años, pero no para siempre. Y es, sobre todo, un recordatorio de que la justicia no se mide por condenas, sino por la capacidad de reconocer la inocencia cuando ésta ha sido pisoteada. Porque cuando un inocente es condenado, no es solo esa persona la que pierde su libertad, es toda la sociedad la que pierde un poco de su humanidad.